primero voy a empezar a explicar cómo está formada el grupo de atestados de la Guardia Municipal en Donosti. El grupo de atestados de la Guardia Municipal de Donosti lo componemos unas 40 personas. Digo unas porque dependiendo de refuerzos y cosas así, pues llegamos a esa cantidad. Generalmente somos 36, pero dependiendo de eso somos 40. Pero no solamente nos dedicamos a accidentes o a seguridad vial, sino nos dedicamos a atestados en general, delitos contra el patrimonio, delitos de todo tipo, siempre contando con la colaboración y los protocolos que tenemos firmados con la comisaría de la Ertzaintza en Donosti, ¿no? La cuestión es de que todos los componentes de la unidad de atestados tienen que estar formados en todo. En todo, quiere decir, en seguridad vial y en los temas, en los restos de los temas penales. Y luego ya me voy a dedicar más a lo que hemos venido hoy aquí. En temas de accidentes seguimos un protocolo sobre una instrucción que es la número 1 de jefatura, en la cual pues estamos digamos organizados pues para atender a diversos accidentes, a diversos tipos de accidentes. No en todos los accidentes interviene la unidad de investigación de accidentes, en este caso atestados. En la mayoría de los accidentes interviene el agente, el patrullero que está en la calle, el motorista que está en la calle. De esos, pues tienen la mayoría de los accidentes, pues son los clásicos de chapa, son los que no hace falta que intervenga una investigación importante. Entonces, en esos accidentes también, aunque trabajan los agentes, intervienen en el mismo lugar del incidente, toda la información, todos los datos que recojan en ese accidente nos lo pasan a nosotros y tenemos 2 personas más para realizar un accidente normal en un formato que sea visible y que sea también transmitible a las diferentes compañías de seguros, a los diferentes estamentos judiciales y a todas las personas que implicadas en el mismo pues necesiten tener ese informe, ¿no? Luego de ahí, cuando ya interviene el equipo ya de digamos investigación de accidentes, ya son unos accidentes también ya muy concretos. Pues lo primero que nos llega a la cabeza es el tema de que haya heridos. No solamente con los heridos también intervenimos. También intervenimos cuando haya algún vehículo oficial, alguna patrulla, alguna ambulancia, autobús urbano o interurbano que tenga parada en la ciudad. Entonces ya interviene la unidad de atestados, interviene ya en la unidad. Luego también cuando hay víctimas, también con un convenio, con un acuerdo que tuvimos con la Fiscalía de Seguridad Vial de Guipúzcoa en el 2010, nada más entrar yo de responsable, se pretendía que todos los accidentes con heridos se hiciesen atestados. Entonces, ya en cuanto empezamos a hablar de números y todo, pues se vio que era casi imposible realizar, porque tenemos al año unos 1000 accidentes con heridos, simplemente, sin especificar si son graves o leves, ¿no? Entonces ya se decidió en ese momento de que fuesen los heridos que fuesen graves. ¿Y a qué llamamos graves? Pues nosotros cogimos la definición que tiene la DGT por un lado, que es con hospitalización de más de 30 días,
Y por otro lado, también cogimos un índice que ahora está a nivel europeo, que es el índice de lesividad, con la escala AIS se llama. Dependiendo de en qué documentación se mire, la escala AIS tiene 6 niveles o 5. Entonces, nuestro nivel siempre va a ser lo más bajo posible. En el 1 no, porque bueno, las lesiones normales y eso no lo vamos a hacer, pero sí a nivel 2. El nivel 2 ya es cuando haya una fractura. Entonces, a partir de una fractura, hacemos atestado. Entonces, hacemos... luego, bueno, eso se manda al juzgado y los juzgados luego ya... Y eso es lo que quedamos con la Fiscalía. El resto de los heridos y demás accidentes, pues lo cogemos y los tramitamos como si fuese pues un accidente, un informe normal. No hacemos atestado. Entonces, pero sí ese informe, lo que hacemos es, al archivarlo, lo hacemos como si fuese un atestado judicial, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, para que en cualquier momento que se nos pida por parte de la autoridad judicial se le pueda remitir tal y como está. Es una inspección ocular en toda regla, de todos los accidentes que lo hacemos, como si fuese, pues igual que lo hacemos también con las víctimas graves. Entonces, en Donosti, en el 2015 hemos tenido 1.637 accidentes, en total. 1.637 accidentes en el 2015, de los cuales sin víctimas fueron 817. Y de estos 817, las causas de estos accidentes, ahí vemos que el alcohol o drogas tienen 40, pero lo que más, el alcohol o drogas, vamos a ver, me especifico más porque es un problema que estamos últimamente bastante concienciados concienciados para toda la Guardia Municipal, no solamente para la unidad de atestados, sino que en todo accidente que vayan a intervenir, miren, comprueben de que los conductores no vayan influenciados con el alcohol. Pero la causa que más accidentes provoca es la distracción. Luego hay una que pone sin opinión definida. Sin opinión definida es porque en este tipo de accidentes intervienen los agentes de calle. Entonces es muy difícil de que en un accidente de chapa simplemente pues se haga una investigación más profunda. Entonces la ponemos ahí sin opinión definida, pues es como el cajón desastres, ¿no? Dice, bueno, pues ahí, en cambio, pues si hacemos que en lo que es averías mecánicas o cansancio, sueño, enfermedad, que parte igual, seguramente que esas que las catalogamos sin opinión definida, pasarían a formar parte en el cansancio, en el sueño, también. Entonces ahí... y luego también hay otro factor también en sin opinión definida, son en lo que es el centro urbano, hay muchos semáforos. Entonces, en los semáforos, pues todo el mundo dice que se lo ha pasado en verde o como mucho en naranja, todo el mundo. Entonces, claro, no podemos, si no hay testigos o algo que nos informen de que quién ha podido ser el que ha rebasado el semáforo en rojo, pues lo pasamos todo también sin opinión definida. Pero ya digo, en la ciudad, en cuestión de semáforos, que no les ocurra a ustedes ningún accidente en un semáforo, porque todo el mundo se lo va a pasar en verde, o como mucho, ya digo, en naranja. Luego, el estado de condición de la vía. En el estado de condición de la vía
Estamos también, sobre todo en las vías antiguas, ¿no? En las edificaciones, en las construcciones nuevas de la vía, ya se tiene estudiado pues el tema de accidentalidad, ¿no? Pero en las que ya existían, ahí tampoco está como muy estudiado. Entonces siempre cogemos, y sobre todo en este tipo de vías, estamos siempre investigando los tipos de accidente que ocurren en ese tipo de vías para ver si se puede cambiar o si se puede modificar el sistema de señalización o de velocidad también de la vía. Me acuerdo, por ejemplo, en un accidente que tuvimos en una vía de 3 carriles, Paseo Vizcaya, no sé si sabrán, si conocerán ustedes, con el puente de Mundaiz, el nuevo puente, el anterior nuevo puente de Mundaiz. Ahí tuvimos un accidente que en un principio, se sabía que había velocidad, pero no se sabía de cómo se pudo provocar, porque resulta que antes del impacto, en esa misma vía hay 3 semáforos a lo largo. Entonces, con esos 3 semáforos se podría haber bajado esa velocidad. De hecho, si se ponen los semáforos también es para que se controle también la velocidad, ¿no? Y resulta, pues con los estudios que se hicieron, apoyados también por una empresa de aquí de Bilbo, que por cierto está aquí su representante, pues se pudo sacar sobre todos los daños que tuvo el vehículo, sobre el estudio que hicimos también en el vehículo. El estudio que hicimos en el vehículo, nosotros nos apoyábamos mucho también con los concesionarios de las marcas. Entonces ahí solemos ir, y hace poco también tuvimos otro y nos realizan un estudio muy detallado. Y ahí pudimos comprobar de que ese vehículo iba a bastante velocidad, pero que superaba los límites legales penales, los límites legales penales de la vía, ¿no? Que en ese tramo era de 50 kilómetros por hora. Y ahí, con la coordinación del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento, pues se ha intervenido en esa vía. Y en esa vía lo que se ha hecho es la regulación de los semáforos, ponerla más restrictiva para la velocidad, o sea, que los vehículos vayan más despacio, y se ha puesto también un radar, que antes se ha dicho que los radares precisamente sí es cierto que evitan accidentes y evitan también velocidades y todo. Eso sí es cierto. En Donosti, después de 2 accidentes que tuvimos en distintos sitios de la ciudad, se han colocado 5 radares en esas vías concretas, y es donde se interviene, ¿no? Pues eso con respecto, esto es pura estadística también. Luego la meteorología adversa, llamamos pues si hay mucha lluvia, si hay nieve poca, me dicen, bueno, cuando en invierno así, pues cuando nieva un poco, pues el peligro que lo tenemos es a la subida de hospitales, que es donde más vamos a intervenir, sobre todo por lo que es, ¿no? Por el complejo hospitalario que es, ¿no? Pero sí es cierto que la meteorología adversa produce también accidentes, y a mí me tocó un accidente con fallecido. Fue en primavera, cuando el sol está abajo, cuando todavía el sol está abajo, y en un cruce le cegó a un conductor que tenía que hacer stop, pero como no vio que el que venía encima era una moto, claro, no es un coche, si fuese un coche más grande, pues igual podría haberlo visto, ¿no? Pero era una moto, pues ni lo vio. También la velocidad tuvo su importancia ahí, porque la moto también venía a una velocidad bastante importante, y el vehículo rebasó, accedió a la calzada después de realizar el stop, y falleció el conductor de la moto en el momento. Y otro accidente también en la subida a Ubegui, también por el mismo, pero este fue en otoño, que ocurre lo mismo. También en otoño, a principios de otoño, ocurre también lo mismo.
Y la meteorología adversa, ya hemos tenido varios casos en el cual el sol es una causa muy importante de accidentes. La velocidad inadecuada, por supuesto. Lo que pasa es que aquí ponemos 15, pero que esos 15, sin opinión definida, también podrían estar en esos 15 varios, bastantes. Pero claro, no lo podemos demostrar. No podíamos demostrar, no hay marcas de neumáticos, o sea, huellas de neumáticos en la calzada para poder realizar las correspondientes investigaciones, y entonces pues ahí es el cajón de desastres, es una opinión definida, pero somos conscientes de que ahí esos datos pueden pasar a otros. Luego, infracciones a la norma de circulación. Tenemos 151. Aquí ponemos, pero la mayoría de los accidentes es una infracción a la norma de circulación. Pues el 90% es. Lo que pasa es que hasta ahora no estábamos acostumbrados la unidad de atestados a poner sanciones. Solo poníamos sanciones en los accidentes importantes. Pero a partir de enero ya se ha dado órdenes para que en todos los accidentes que se pueda, claro, porque los semáforos siempre son verdes, entonces en todos los accidentes que se pueda sancionar, se sancione. Se sancione porque al último lo que pasa es que el culpable que se ha rebasado el stop, pues igual hasta ni siquiera ha tocado al vehículo, porque el vehículo que se iba a chocar, pues ha tenido habilidad y lo ha esquivado y se lo ha pegado contra otro, y se va de rositas. Entonces, ya a partir de enero se ha dado orden de que se sancione a todo infractor que haya cometido un accidente. Bueno, en accidentes con víctimas son 710. En total, pues en el alcohol y drogas, pues es lo que estamos mirando también con más detenimiento, ¿no? Y luego, sin opinión definida, como ya ven, como son víctimas, el grupo de la unidad de atestados interviene y ahí sí se hace un seguimiento más profundo con víctimas. Entonces ya, claro, sin opinión definida ya ha bajado de 200 y pico, se ha bajado a 74, que también, dependiendo también de la gravedad, pues igual se podría exprimir un poco más, pero ya se ha bajado ya a 74. Entonces ya... Y luego la velocidad inadecuada, aquí también se investiga también mucho más, porque es la unidad de la que... Luego en atropellos fueron 110 en toda la ciudad. La mayoría son de distracción. Sí es cierto que el año pasado en atropellos murieron 4 personas atropelladas, que fue un año bastante complicado, pero para todos, creo yo, porque en Donosti tuvimos 5 y la media que teníamos desde el 2012 era 1, y el año pasado tuvimos 5, y 4 de ellos fueron atropellos, y de esos 4, los 4, creo recordar, los 4 eran gente mayor, de más de 70 años. Entonces también tenemos el equipo de formación... tenemos un equipo de formación que va a los hogares del jubilado y eso para también dar formación para que las personas mayores pues se les forme de qué es lo que o cómo tienen que intervenir. Luego, lo que sí ha aumentado en Donosti son, bueno, la mayoría de los accidentes que tenemos, el 30% son vehículos, motocicletas. Bueno, el 49% son vehículos de 2 ruedas. El 30% son motocicletas, el 9% ciclomotores, y lo más importante ahora es que la bicicleta está aumentando. Ya llega a un 10% de los accidentes. Está superando a los accidentes de ciclomotores. Cierto es que Donosti se está construyendo carriles bicicletas y todo por todos los lados, y está aumentando mucho el parque de las bicicletas, ¿no? Aparte de las motos también, porque motos en Donosti, bueno, ya no se puede ni aparcar con las motos. Ya no se puede ni aparcar con las motos. Bueno. Luego sí,
nada, pues todos los accidentes de tráfico que tengan fallecido o herido grave, pues tenemos, cada vez que ocurra, tenemos que pasar al Gobierno vasco la estadística, que es como se hace, y luego también es muy importante que se le dé información a las víctimas de accidentes. Entonces, nosotros en todos los accidentes donde haya heridos, se les informa a dónde tienen que acudir para que sean atendidos. En este caso, pues son los juzgados. Me parece que la Ertzaintza tienen lo mismo. La Policía Foral de Navarra y la Guardia Municipal de Navarra tienen su propio gabinete, pero nosotros no lo tenemos y entonces vamos a los juzgados que tienen el gabinete de asistencia a la víctima. Y nada más, no me da tiempo para más. Venga, eskerrik asko.